Bien amigos, bienvenidos a un programa más de Al Punto con Raúl Fernández. El día de hoy tenemos un tema interesante. Nos vamos a tomar el tiempo para hablar sobre las licencias forestales. En otras palabras, la licencia es una facultad que el Estado da a las personas para aprovechar los árboles en determinadas áreas. Y para hablar de este tema, tenemos una invitada muy especial. Ella es la ingeniera Eva Tornoe de el INAP, que nos va a comentar un poco sobre este tema. Pero primero, ingeniera, pues queremos conocer un poco de usted, su profesión, su experiencia laboral. ¿Cuántos años tiene en el INAP? Coméntenos. Bienvenida. Buenas tardes. Un gusto estar en este programa, Raúl. Gracias. Un gusto conocerte. Mi nombre es Eva Tornoe y pues actualmente trabajo para el Instituto Nacional de Bosques, ya 9 años de experiencia dentro de la institución. Y pues mi profesión es ingeniera forestal, egresada de la Universidad de San Carlos. Ah, qué bien, ingeniera. ¿Ha sido difícil para usted trabajar en el sector forestal? No, porque cuando a uno le apasiona un tema, pues uno ve la forma en que se va desenvolviendo. Me imagino que me lo dice por el tema de género. Claro. ¿Verdad? Bueno, para comentarle, la institución tiene mucha apertura en este sentido. Cuenta ya con una estrategia institucional, el tema de equidad de género. Y pues dentro de la institución se fomentan los espacios de respeto y participación tanto de hombres como de mujeres en el proceso de manejo forestal sostenible. Qué bueno, ingeniera. Bueno, vamos a comenzar ya de lleno con los temas que tenemos preparado para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de los medios de Star Plus. Ingeniera, explíquenos entonces, ¿qué es una licencia forestal? Con mucho gusto. La licencia forestal es la facultad que da el Estado de Guatemala mediante una resolución a personas individuales o jurídicas para que por su cuenta y riesgo realicen el aprovechamiento de los recursos forestales. Ese es básicamente el concepto. Así es. Ok, ¿y quiénes pueden solicitar una licencia, ingeniera? Bueno, lo pueden solicitar personas individuales, las municipalidades, personas jurídicas, organizaciones no gubernamentales, también lo pueden hacer las cooperativas, las áreas comunales, etc. ¿Cuál es el fin de una licencia? El fin en este caso es el aprovechamiento forestal. Y los objetivos de la licencia van a depender de lo que el productor necesite, ¿verdad? Lo que el usuario requiera. De esta cuenta hay varias categorías de licencias, ¿verdad? Están las licencias que autorizan también las municipalidades, las que autoriza el INAP y las que autoriza el CONAP. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos tres tipos de licencias que acaba de mencionar? En el caso de las licencias que extiende el INAP, lo hace específicamente fuera de las áreas protegidas. Con la declaración de la ley forestal en el año 96 se le da esa facultad al Instituto Nacional de Bosques para que rija en materia forestal fuera de las áreas protegidas. Estamos hablando fuera de las áreas protegidas. Dentro de las áreas protegidas, pues ya la administración le corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Y en las áreas urbanas, la ley forestal mediante el artículo 54 ampara a las municipalidades para que puedan autorizar licencias de aprovechamiento forestal hasta 10 metros cúbicos dentro de sus zonas urbanas, siempre y cuando estén fuera de áreas protegidas. Ya que conocemos esos tres tipos de licencia, ingeniera, pues ¿cuáles son las razones más comunes por las cuales las personas solicitan estas licencias? Bueno, cultura de solicitar las licencias es muy baja todavía en nuestro territorio. Es muy baja. Así es. Déjeme comentarle también que cada vez que una persona solicita una licencia ante el Instituto Nacional de Bosques, paga un impuesto que se llama impuesto del valor de la madera en pie. Entonces se le hace un avalúo de cuánto, dependiendo del volumen y de la especie, cuánto representa en dinero. Entonces la persona debe de pagar un impuesto equivalente al 10%. Ese impuesto que la persona paga
el 50% se destina directamente a las municipalidades, para que a través de estos fondos las municipalidades puedan establecer acciones de control y vigilancia dentro de su municipio. ¿Cuál es la situación? En Petén esta recaudación de impuestos es muy baja porque la mayoría de personas no tienen esa cultura. Sin embargo, sí se han estado trabajando licencias, principalmente en el municipio de Sayaché, La Libertad, Las Cruces, El Chal, donde se ha visto que sí hay un poco más de anuencia de las personas de poder solicitar estos permisos, ¿verdad? Ok, vamos resumiéndolo un poquito. Bueno, viene una persona, solicita su licencia. El monto de madera, podríamos decirlo, va a pagar el 10% del valor de esa madera. Del valor total. Estamos en ese aspecto. Ok, pero hay árboles que representan riesgo, peligro, porque están muy inclinados a una escuela, deben cumplir con la licencia forestal en este aspecto. Así es. En este caso, las licencias que se emiten por cuestiones de riesgo, si es en las zonas urbanas, las pueden autorizar las municipalidades, amparados en el artículo 54, siempre y cuando la volumetría no exceda de los 10 metros cúbicos de madera en pie. Esto aplica para escuelas, para iglesias, también para vecinos, ¿verdad? Que en determinado momento tienen un árbol cerca de su casa o de su vivienda. También se da en algunas ocasiones de que el árbol no es del predio de la persona donde la vivienda está en riesgo, sino que es del vecino. En este caso, la persona debe de abocarse a la municipalidad a solicitar su respectiva licencia, y aquí pues ya entra en juego la opinión jurídica de la municipalidad de que pueda autorizar la corta de ese árbol de manera inmediata. Por eso es que se dejó que en las áreas urbanas sea la municipalidad para que el servicio sea inmediato, precisamente por esas cuestiones de riesgo. ¿Eso quiere decir que el bien común prevalece ante la propiedad? Así es. ¿Podríamos explicarlo de otro punto de vista? Correcto. Ok, licenciada, bueno, ¿dónde se tramitan estas licencias? Bueno, prácticamente en el INAM, ¿no? Pero ¿cuáles serían esos requisitos que debe de adquirir una persona para poder tramitar la licencia? Bueno, primero, llenar un formato de solicitud. Los formatos ya están establecidos en la página del INAV, en el centro de descargas. Pueden encontrar ahí todos los tipos de formatos que necesiten. Se llena ese formato, se adjunta la copia de DPI, el documento que ampara también la tenencia de la tierra, es una certificación del registro de la propiedad que sea reciente, el plan de manejo forestal. Este es el documento técnico que realiza un profesional, ya sea en el área agrícola o en el área forestal, dígase un ingeniero agrónomo o un forestal, ¿verdad? Que elabore este documento y lo presenta al Instituto Nacional de Bosques. En este documento pues se establece qué cantidad de árboles, qué volumen se va a extraer, qué garantías está dando de manejo forestal sostenible, porque la persona va a hacer un aprovechamiento, pero también debe de reponer lo que está tomando de la naturaleza, ¿verdad? Como para decir que eso es un recurso autosostenible. Sí, eso es lo que se pretende a largo plazo, ¿verdad? Al final. Porque les menciono cuando voy a las comunidades y me dicen las personas, pues que necesitamos la madera, correcto. Se necesitan, hay mucha necesidad de leña, de madera, del recurso. Sin embargo, el problema radica de que estamos aprovechando más y estamos devolviendo muy poco, ¿verdad? Entonces, algunos me han preguntado, ¿y cuál es la diferencia entre hacerlo legal e ilegal? Si de todas maneras lo voy a cortar. De todo me llevo la madera. Exacto. Entonces, la diferencia es que de manera legal estamos garantizando que la persona cumpla con un compromiso de repoblación. Ok. Ingeniera, otro tema es, bueno, que obtengo mi licencia, pero con ello me imagino que vienen compromisos. Cuando una persona adquiere una licencia, ¿cuáles serían esos compromisos? Bueno, depende del tipo de licencia. En el caso de las municipalidades, las que ellas otorgan en sus áreas urbanas, va a depender mucho de los reglamentos internos que manejen las municipalidades. Ahora, en el caso del INAV, pues adquiere compromiso de que si
cortó cierta volumetría, le hacen un cálculo, ¿verdad? Claro. De cuántos árboles debe de repoblar. De igual manera, si es una licencia de cambio de uso del suelo, esta se aplica a áreas que una persona tiene cobertura boscosa y quiere cambiarle el uso al suelo para fines agrícolas, tramita su licencia de cambio de uso. Si esa persona tala 1 hectárea, debe de reponer un área igual de 1 hectárea. Entonces va a depender mucho el compromiso del tipo de licencia que esté solicitando. Ok, interesante. Vamos a hacer nuestra primera pausa, ingeniera, que es en su programa Al Punto con Raúl Fernández. Bien, amigos, después de esa pequeña pausa comercial, retomamos el programa de El Punto. Gracias a todos ustedes por estarnos sintonizando a través del conglomerado de Star Plus. Ingeniera Eva Tornoe, esa es la que nos acompaña el día de hoy para tocar un tema muy especial y es sobre las licencias forestales. Retomando este tema, ingeniera, pues habíamos comentado del aprovechamiento de las licencias forestales, pues el compromiso que adquieren las personas cuando solicitan una licencia forestal. Retomando este tema, nos comentaba que se debe de reforestar. Bueno, ¿en qué área lo deben de hacer cuando adquieren una licencia y cuál es el compromiso del INAH para velar que la reforestación llegue a completarse, por decirlo así? Correcto. Bueno, como les mencionaba, el compromiso de reforestación va a depender de la volumetría o el área que se haya aprovechado. Entonces, en este caso, la persona debe garantizar que la propiedad donde se va a realizar el compromiso sea de la persona. De la misma persona que va a adquirir el compromiso de la licencia. Exactamente. Ok. Y para verificar el cumplimiento, se tiene contemplado dentro de los planes operativos anuales realizar los monitoreos, ¿verdad? Para ir verificando que estas plantaciones estén establecidas y de igual forma una plantación que se adquirió por compromiso de repoblación debe de inscribirse ante el Registro Nacional Forestal como una plantación obligatoria. Ya. Ok, interesante. Seguimos viendo pues, este tema de las licencias forestales. Hay una pregunta que me da curiosidad, ingeniera, y es que podemos decir que culturalmente la costumbre local que tenemos aquí en el departamento de Petén es que si en mi terreno hay un árbol, grande o pequeño, pongamos X, yo decido cortarlo sin pedir permiso o autorización a nadie. ¿Esta es una mala acción? Así es. En la ley forestal están tipificados los delitos y las faltas graves, ¿verdad? Entonces, dependiendo del volumen, siempre va a ser una falta. O sea, claro. es ilegal si me encuentran a mí cortando un árbol sin la respectiva autorización, ya sea por el ente municipal, por INAH, por CONAP. Entonces, aunque sea mi propiedad y aunque sea un árbol que yo planté, entonces debo de presentar lo que me garantiza a mí, lo que me respalda que estoy haciendo una actividad dentro de la ley. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces las personas llegan... ¿Qué sucede? Esa es una pregunta interesante. Llegan a solicitar su permiso, muchas veces se abocan a la municipalidad a pedir un permiso para trasladar su madera. Ya aprovecharon el árbol. Entonces, en esa situación, pues en ese caso no se le puede dar un amparo de que su producto proviene de un aprovechamiento legal porque el delito ya se cometió, la falta. Entonces, va a depender de la volumetría, si es arriba de los 100 metros cúbicos, ya el juez determina si es un delito o una falta, ¿verdad? Claro. Entonces, la sanción va a depender de qué cantidad la persona cortó, pero va desde un árbol. Va desde un árbol. Desde un árbol. Esto no importa si lo realiza para aprovechamiento de leña o para poderlo aprovechar para alguna otra actividad, postes, sembrados, ¿esto es fijo? Así es. Incluso los aprovechamientos que las personas realizan con fines de abastecimiento propio, es decir, sin fines de lucro, para utilizar en su vivienda, necesitan su leña, ¿verdad? Tienen su parcela y
pues de ahí sacan sus árboles para llevarlos a su casa. En este caso, no tienen que tramitar una licencia en sí, sino que un aprovechamiento forestal de consumo familiar. Okay. Es diferente, es exento de licencia. Es otra tipificación dentro de las licencias. Exacto, y esta no requiere un plan de manejo, por lo tanto no requiere de un regente forestal. ¿Cómo lo puede obtener la persona? Pues se dirige al Instituto Nacional de Bosques. Tenemos 4 direcciones subregionales, una ubicada en San Francisco, en Poptún, Sayaché y La Libertad. Okay. Entonces se acercan a solicitar información. De igual forma lo pueden hacer mediante las oficinas forestales municipales. Ya contamos en cobertura con los 14 municipios de nuestro departamento. Recientemente se incorporó la municipalidad de Santa Ana. Ya aperturaron su oficina forestal municipal. Y también pues se le ha estado dando mucho interés por parte de la institución de poder descentralizar el servicio y acercarlo a la población a través de las oficinas forestales municipales. Entonces, de esta cuenta se han creado cartas de entendimiento con las municipalidades para que, aparte de las licencias de los 10 metros cúbicos en los cascos urbanos, también puedan autorizar los aprovechamientos de consumo familiar. Como indicaba, estos aprovechamientos no es con fines de comercialización, sino que es para el uso de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se puede autorizar? Hasta 15 metros cúbicos por familia, por finca, por año. En el departamento de Petén hay 6 cartas de entendimiento suscritas actualmente, es decir que las municipalidades pueden dar este tipo de autorización. Está la municipalidad de Flores, de San Benito, Sayaché, San Luis, ya no recuerdo cuáles otras, pero también próximamente el Chal, que también se va a sumar a renovar su carta de entendimiento. Poptún también está vigente, entonces pueden acercarse a solicitar su aprovechamiento forestal. Hay ciertas especies que no se pueden pedir como un consumo familiar. Esto también es muy importante. ¿Cuáles serían esas especies, ingeniera? Serían las especies que están protegidas, ¿verdad? Que están declaradas como protegidas, como el chicozapote. El chicozapote. También las dalbergias, ¿verdad? Las que conocemos como rosul. Tampoco se pueden. Tampoco se pueden aprovechar como una licencia como aprovechamiento familiar. De consumo familiar. Como una licencia sí se pueden solicitar. Ya, como licencia ya tipificada. Exacto, ya con su plan de manejo. ¿Alguna otra especie aparte del rosul? Me han preguntado por la ceiba, pero la ceiba no está en una categoría de protección especial porque la ceiba tiene una distribución en toda la zona tropical, entonces no está en peligro de extinción, y siempre nos han consultado esto porque como es el árbol nacional, ¿verdad? Siempre y cuando pues se pueda autorizar una ceiba como consumo familiar, siempre y cuando no exceda los 15 metros cúbicos, porque hay ceibas que tienen una volumetría increíble, ¿verdad? Por su tamaño. Ya vio que usted que nos está mirando, pues no es solo ahora de cortar el árbol y decir me lo llevo, lo aprovecho. Es importante que usted tome este tipo de consejos porque hacemos este tipo de programas para que usted pues conozca este tipo de programas, conozca las instituciones, conozca en qué se puede apoyar con ellas, como estos trámites de licencias de consumo familiares, que la verdad que yo también desconocía poco sobre este tema. Ingeniera, pues muy contento con este tema. Créame que yo creo que a los que nos están viendo, pues también les va a ayudar, no solo para acercarse a la institución, sino que también, pues, aprovechar. Muchas veces, pues las personas solo votamos por votar, porque así es nuestra naturaleza prácticamente, pero si pueden aprovechar los recursos, pues, qué buena manera, ¿no? Así es. Bien, retomando pues ya nuestros temas, ingeniera, según lo que usted me comentaba, pues se debe tener una autorización para cortar el árbol, ¿no? Pero según la medida o tamaño de las licencias forestales, se aplican a árboles de cualquier manera. Por ejemplo, me imagino que pues, una ceiba, que es una mayor cantidad de metros. ¿Cómo trabajarían en ese tema?
Bueno, cuando la volumetría se excede de los 15, bueno, si está en zona urbana y sobrepasa de los 10 metros cúbicos, ya le corresponde a la persona pues tramitarla ante el INAV. Si es un consumo familiar, es decir, que la madera la va a utilizar para su propio uso, no para vender, la solicita en la municipalidad si hay una carta de entendimiento y la solicita como un aprovechamiento de consumo familiar, siempre y cuando pues, no pase de 15 metros cúbicos. Ahora, si se pasa de esa volumetría, ya debe de solicitarla en el INAV específicamente. Y se solicita como un tipo de licencia para árboles fuera de bosque, porque generalmente claro. las ceibas están Esa es otra de las tipificaciones. Exacto. Podríamos decirla. ¿Cuántas tipificaciones hay? Bueno, están las licencias de salvamento, de saneamiento, licencia de cambio de uso, la licencia de aprovechamiento forestal. Interesante. El consumo familiar, que es exento de licencia, y aparte también está el aprovechamiento que se hace en plantaciones voluntarias. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Cuando revolvamos, ingeniera, pues vamos a explicar la tipificación de cada licencia, si le parece. Pues quédense con nosotros, está en su programa Al Punto. Bien, amigos, regresamos a su programa Al Punto. Vamos a continuar con el tema de las licencias forestales que brinda el Instituto Nacional de Bosques, INAP, en el departamento de Petén. Ingeniera, retomando el tema del segmento anterior, los árboles deben de estar de pie para solicitar la licencia, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, que hay un desastre natural y se cae el árbol. ¿Qué pasa si yo corto el árbol y después solicito la licencia? ¿Qué son las tipificaciones en ese aspecto? Bueno, en este caso, la ley forestal tiene definidos los tipos de licencias y cuando el descombre fue realizado por causas naturales, dígase un huracán o vientos muy fuertes, lo que se tramita es una licencia de salvamento, para poder aprovechar el recurso, que no se quede ahí sí que desperdiciado en el área, ¿verdad? Sino que la persona lo pueda utilizar, ya sea con fines de autoconsumo o con fines de comercialización. Entonces, lo que se solicita es una licencia de salvamento. Ahora, licencia de salvamento. De salvamento. Eso es cuando es por causas naturales, ¿verdad? Y que usted pueda demostrar que así fue. Ahora, si el árbol ya está talado y no fue por causas naturales, ahí pues no se puede respaldar ese producto. Es necesario de que el árbol esté en pie para poder autorizar la licencia. Si el árbol está muerto, pero está en pie, también se puede solicitar ya sea una licencia de salvamento, si son muchos árboles, ¿verdad? Que murieron por causas naturales. Ahora, si hay un ataque de plagas, porque esto se dio, recordemos también hace años que sucedió esto en el municipio de Puptún con la plaga del gorgojo del pino. Entonces, este tipo de licencias se llaman de saneamiento y es con fines de poder talar el árbol para evitar la propagación de una plaga. Ya. Esas serían las otras tipificaciones de una licencia, o las otras causas, por ponerlo así. Así es. Serían, creo que, mejor causas de las que usted puede solicitar una licencia forestal. Ahora bien, ingeniera, ¿hay alguna restricción o cuáles son los pies permitidos en estas licencias? Bueno, no hay como un límite en cuanto al aprovechamiento del recurso. Lo que sí lleva el plan de manejo es que se debe de garantizar la permanencia del bosque, ¿verdad? Entonces, las cortas que se hacen son selectivas. A través del inventario forestal se determina cuánto volumen hay y de ese volumen total, cuánto voy a extraer. Ya. Siempre debo dejar mis árboles semilleros. Entonces, cuando es una licencia forestal que me otorgó el Estado, también debo de evitar caer en incumplimientos, porque eso ya me derivan sanciones.
O sea, han sucedido situaciones donde la persona se extralimitó con el volumen, ¿verdad? Y cortó de más. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, claro, porque el incumplimiento al plan de manejo forestal está considerado como un delito. Y la responsabilidad es tanto para el propietario como para el regente forestal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. Si nos autorizaron 100 metros cúbicos tenemos que aprovechar. Se maneja un rango de error, un porcentaje de error que no sobrepase de un 5%, ¿verdad? En volumen. Muy bien, ingeniera. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que se dedican a comercializar la leña? ¿Hay alguna licencia especial para ellos? Sí, hay una licencia para leña, precisamente. Ajá. Este aspecto acá en Petén ha sido un poquito delicado poder controlarlo porque hay municipios que culturalmente se dedican al aprovechamiento de este recurso y pues se ha tenido acercamiento con las autoridades municipales. La situación radica en que el productor la persona que comercializa el producto no obtiene ese producto de su terreno. Claro. Entonces, ahí sí que este transporte del producto se hace de manera ilegal, ¿verdad? Eso hay que decirlo como es. Entonces, una persona que quiere aprovechar sus recursos tiene que solicitar su licencia y debe de ser el propietario, ¿verdad? Presentar su plan de manejo forestal, su copia EDPI, su solicitud y cumplir con todos los requisitos que determina la ley forestal. Pero ¿qué sucede en este caso? Que el señor que se dedica a comercializar la leña no fue él el que lo cortó, él va a donde ya se hizo el corte, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo debe de tramitar? El propietario del terreno. El que hizo el corte. Así es. Ok, ingeniero, interesante. Por ejemplo, yo le preguntaba porque nos comentan algunas personas pues que tienen terrenos en San Benito y son de San Francisco o viceversa. Ellos cortan el árbol y lo quieren transportar. ¿Qué sucede ahí, ingeniera? ¿Debe de tramitar el permiso o qué incurre en ellos al trasladar la madera a otro municipio? Muy bien. Entonces, con la autorización del plan de manejo forestal, se autoriza la licencia, luego se autoriza, la persona hace su aprovechamiento, la persona debe de solicitar sus notas de envío forestal. La nota de envío es el documento que ampara la procedencia lícita del producto. Entonces, si yo solicité mi permiso ante la municipalidad para un consumo familiar, esa resolución municipal no me ampara para el transporte, hay que tener cuidado. Esa resolución me ampara para hacer el aprovechamiento del árbol, no para transportarlo. Entonces, ¿cómo se maneja? Se llega al Instituto Nacional de Bosques y se solicita por escrito, ¿verdad? Que la institución me pueda otorgar las notas de envío para hacer el transporte de mi producto forestal, ¿verdad? Siempre y cuando yo tenga esa resolución de respaldo de parte de la municipalidad. Ahora, cuando es una licencia autorizada por el Instituto Nacional de Bosques, que no es un consumo familiar, sino una licencia en sí, ya es la persona y el propietario y el regente quien hace todo el trámite. Hay varias categorías de notas de envío. Está la nota de envío de bosque, la nota de envío de empresa, que son las que utilizan los aserraderos, las carpinterías, ¿verdad? Y tenemos la nota de envío exento de licencia, que es para los consumos familiares y para el aprovechamiento de plantaciones voluntarias. Ok, interesante, ingeniera. Bueno, hay árboles que fueron plantados de alguna manera en el área central, incluso por las mismas municipalidades, porque a veces se hacen proyectos dentro del casco urbano. Correcto. Pero estos representan o llegan a representar en algún momento un peligro para la sociedad. ¿Cuál es el procedimiento o su opinión respecto a este tema? Bueno. ¿Debe de haber una planificación previo hasta dónde se estima que va a crecer el árbol? Sí. Es un tema muy importante, Raúl, ya que muchas veces, pues dentro de los planes de los planes municipales o a veces dentro de los mismos comités de vecinos, ¿verdad? Se organizan jornadas de reforestación. Y aquí una recomendación muy importante para ustedes es que
seleccionemos bien la especie que vamos a plantar en una zona urbana, porque hay árboles que crecen demasiado y que en algún momento, en lugar de ser una belleza escénica, se convierten en un peligro latente para la población, ¿verdad? Uno de ellos, y que veo que ha sido un problema, es aquí en el municipio de San Benito con la ceiba, ¿verdad? Porque se ha plantado ceiba en las áreas verdes y estas llegan a crecer demasiado. Y muchas veces, pues, cuando el árbol ya es muy grande, empieza a tener problema de plagas, termitas, que empiezan a causar pudriciones, y estas ramas, pues, son muy pesadas. Entonces, la selección de la especie para áreas urbanas se recomienda especies que sean bajitas, ¿verdad? Que no sean muy altas y que sean principalmente de producción de flores, ¿verdad? Para embellecer ahí sí que nuestras zonas, ¿verdad? ¿Qué especies podemos utilizar? El matilisguate, la lluvia de oro, podemos incluso utilizar especies frutales, ¿verdad? Que no tengan un crecimiento muy, muy grande. Ok, ingeniera, le hacía esta pregunta porque un caso muy peculiar en el municipio de San Benito donde cayeron ramas, incluso vecinos, pero al final fue como una confrontación porque muchos decían, pobrecita la ceiba, no hay que podarla, otros decían, sí, lo que pasa es que puede haber un accidente, pónganse en los zapatos de otras personas, y al final pues se tuvo que autorizar la poda del árbol, ¿no? Siempre prevaleciendo el bien común, porque al final pues lo que se trataba era evitar un accidente. Ahora, las municipalidades deben tomar en cuenta ese tipo de planificación al momento de brindar árboles a las personas para que puedan reforestar también en sus viviendas. Así es, así es. También algo muy importante es que las personas que tienen en sus predios, ¿verdad? Tienen árboles dispersos, estos se pueden aprovechar como un consumo familiar, ¿verdad? Y pues ahí sí que hacemos la invitación a que se acerquen a las oficinas del Instituto Nacional de Bosques o a sus municipalidades mediante las secciones de agricultura, de recursos naturales, están las unidades de gestión ambiental municipal. En el caso de Santa Ana, la oficina se llama Oficina del Agricultor, donde ustedes puedan tener ese acercamiento e informarse, ¿verdad? Porque muchas veces desconocemos de estas situaciones y recordemos que cuando ya estamos inmersos en el delito, no podemos alegar ignorancia, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Claro, y es precisamente la pregunta que le iba a hacer, ingeniera. Bueno, prácticamente en nuestro municipio no se ha hecho un ordenamiento estructural. Por ejemplo, las áreas verdes, ¿cuáles serían las especies que usted recomendaría o recomienda podar? ¿Se puede podar los árboles en ese aspecto? Bueno, es parte de la silvicultura urbana, ¿verdad? Debemos de estar haciendo podas. A mí me gusta mucho visitar el parquecito que está acá en Santa Elena, el Centro Cultural, porque ahí reforestaron con una especie que se llama flamboyán. Algunos le dicen flor del matrimonio. Flor del matrimonio. Entonces, este árbol crece bastante, pero si se le hacen sus respectivas podas, se queda pequeñito. Usted lo ha visto ahí en el parqueo del Centro Cultural. Entonces, debemos seleccionar especies que sean de un crecimiento tan grande, ¿verdad? Lo recomendable es utilizar especies nativas. Especies nativas del departamento. ¿Cómo cuáles puede recomendar usted, ingeniera? Podrían ser cedro, caoba, matilisguate, el lluvia de oro, que ya lo había mencionado, ¿verdad? Que no es un árbol tan alto, de igual forma lo podemos estar podando. También podemos utilizar, hay uno que se llama guayacán, que es pequeñito, es bajito. Y hay otras como la flor de mayo, ¿ya? Que no es en sí un árbol maderable, pero que sí genera bastante belleza en el paisaje. Sí, la manzana rosa. Sí. Así es. Bueno, ingeniera, ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, pero quiero tocar un tema más y creo que también es importante, y es el tema de las motosierras. ¿Cómo se maneja el aspecto ahí que debe tener un registro la motosierra? ¿Y qué pasa si la persona, pues, no, al momento de hacerle la inspección, pues, no tiene registrada esa motosierra? ¿Qué procede? Muy bien. Bueno, aquí estamos tocando un tema muy importante. Es parte del reglamento del Registro Nacional Forestal. Toda persona que porte una motosierra o que compró una motosierra o la adquirió de un tercero
debe de inscribirla. ¿Por qué? Porque es un instrumento que nos sirve ahí sí que para acabar con la vida de un ser vivo. Claro. Entonces, es como las armas, ¿verdad? Debe de estar inscrita. ¿Cómo la puedo inscribir? Presento la motosierra, la factura donde la adquirí. En caso no cuente con la factura, una declaración jurada, ¿verdad? Mi copia de DPI vigente, me acerco a una oficina del Instituto Nacional de Bosques y pago mi inscripción de 150 quetzales, ¿verdad? Ya la actualización, porque esta tiene una vigencia, la certificación tiene una vigencia, entonces cuando ya me toque actualizarla, hago un pago de 100 quetzales. Usted preguntaba, ¿qué pasa si soy propietario de una motosierra y me detienen en el camino, ¿verdad? La policía, y ¿qué pasa si no cuento con el respectivo documento donde esté certificada? Entonces, la ley de motosierras indica que se debe de proceder a la incautación de la motosierra. Eso no implica que la persona se vaya detenida, ¿verdad? Pero sí recogen la motosierra. ¿Cómo la pueden recuperar? Inscribiéndola. Así es. O sea, no es de que me quitaron mi motosierra, ya no la puedo recuperar. Claro. Sí se puede, siempre y cuando pues la persona la inscriba ante el Registro Nacional Forestal. Ahora bien, ¿hay un requisito de las motosierras que se deben inscribir y cuáles no? Sí, las motosierras que tienen caballos de fuerza, ¿verdad? Menores o iguales a 1.5 no deben de inscribirse, perdón, estas están exentas de esta ley, estas que se usan para jardinería. Claro, las pequeñitas. La de uso común. Así es, 16 pulgadas la espada. Estas están exentas del reglamento, no deben de inscribirse, no que las que sobrepasan de un máximo de 1.5 caballos de fuerza. Ok, ingeniera, pues muy interesante este tema. Pues yo le quiero dejar las cámaras del conglomerado Star Plus para que usted pueda hacer la invitación a todas las personas si tienen alguna duda, dónde pueden abocarse, y también pues si están interesados en las diferentes licencias, pues que puedan obtenerlas. Así es, pues los invitamos a ser parte del cambio, ¿verdad? Cada vez tenemos más deforestación, las áreas pues están desapareciendo nuestros bosques, entonces los invitamos a que sean parte del manejo forestal sostenible, que se puedan acercar a su oficina forestal municipal, si están dentro de la zona de áreas protegidas, puedan acercar al CONAP, si están fuera de áreas protegidas, que se puedan acercar al Instituto Nacional de Bosques y poder hacer sus procedimientos de manera legal. Recordemos que por cada árbol que estamos aprovechando debemos de reforestar por lo mínimo 10 árboles, de preferencia de la misma especie. De esta forma reponemos una parte de lo que la naturaleza nos está brindando. Entonces, si también tienen árboles que ustedes plantaron, los pueden inscribir como una plantación voluntaria. Si es una cerca viva, también se puede inscribir, y con esto pues ustedes se evitan problemas a futuro. Al momento que ustedes los quieran aprovechar, ya tienen el aval respectivo y pueden solicitar su permiso sin necesidad de que se brinde una licencia, porque los árboles plantados pues están exentos de licencia forestal. Entonces la invitación es para que puedan abocarse con nosotros y con mucho gusto les brindamos información. Y recordemos que más bosques, más vida. Claro que sí, ingeniera. Hemos llegado al final de un programa más, amigos, su programa Al Punto. Ingeniera Eva Tornoe, pues gracias por estar con nosotros en este programa, y recuerde, los esperamos en una próxima emisión de su programa Al Punto.